Sintonía de Radio y Tentación, estás en Operación Retorno. Llega el momento de las entrevistas y vamos a hablar de amor, de pena, de dolor, de esperanza, de desesperanza, de un montón de emociones y de sentimientos que puedes encontrar reunidos en un libro titulado Érase ninguna vez, de Mario González. Carmen, ¿verdad? Todo lo que vamos a ver y a poder percibir en este libro, pero es mejor que no lo cuente, ¿no? Desde luego que sí, le tenemos al otro lado de la línea telefónica. Bienvenido, Mario. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, bueno, tienes que estar contentísimo y feliz porque este es ya tu segundo libro después de Tu chaqueta ya no me abriga. Pues sí, la verdad que ha sido publicar 2 libros en mi primer año como escritor profesional, por llamarlo de algún modo. Y la verdad que estoy muy contento y bueno, con un montón de emociones que me están llegando por un lado y por el otro, o sea que la verdad que muy muy feliz. Cuando ya hablamos en una anterior ocasión sobre Tu chaqueta ya no me abriga, que fue hace aproximadamente un año, ya apuntabas que este libro iba a ser diferente, porque realmente te pedía tu interior, ese alma de escritor que está renaciendo, te pedía escribir y plasmar sentimientos de manera diferente, como es en este poemario. Bueno, yo creo que siempre es interesante, tanto para uno mismo como para el lector, ofrecer algo diferente, ¿no? Entonces, un libro de relatos cortos, como es el de Tu chaqueta ya no me abriga, creo que, bueno, ha dado un buen principio a lo que ha sido, pues, o está siendo mi carrera, mejor dicho, como escritor, pero sí que el paso a la poesía, que desde el punto de vista de la prosa poética, pues también ha sido bastante sencillo para mí. Creo que era necesario porque, bueno, creo que es, como te comento, interesante dar al lector otra vuelta de tuerca, ¿no? Y no ofrecer siempre lo mismo. Hablas de que llevas un año como escritor profesional, pero Sí. ¿cuánto tiempo llevas escribiendo? ¿Desde cuándo te iniciaste? No sé, porque mucha gente empieza, pues yo desde que era chiquitito. No sé si es tu caso, porque no sé, tampoco te dedicas profesionalmente entero a esto, ¿no? Cuéntanos un poquito. No, este es un hobby que tengo serio, como yo digo, ¿Serio? pero digamos que mi trabajo es de otra cosa. Como yo trabajo en el sector de seguros como analista de riesgos medioambientales, soy licenciado en medio ambiente y el tema de la escritura me vino básicamente por la música. Yo a partir de los 12, 13 años empecé a escuchar música inglesa, típica música de los 90, como grupos como Oasis y similares, y entonces pues me compré una guitarra poco después y empecé a componer canciones. Y entonces, pues el tema de las letras hacia los relatos y hacia la poesía me viene básicamente de la música que yo he ido viviendo a lo largo de mi vida, ¿no? Bueno, ¿y alguna vez te has planteado, además de escribir, plasmar todo esto en un libro, también sacar alguna cancioncilla por ahí o no? ¿O cómo va unido? Sí, bueno, canciones saqué, tengo alguna maqueta grabada y tal, pero no a nivel profesional. Por eso digo que para mí el escribir sí que es un hobby profesional, porque sí que he llegado a publicar 2 libros y estoy trabajando en un tercero. Bueno. Caray. Pero vamos, digamos que el otro queda más de puertas para adentro, ¿no? Bueno, pero todo enriquece, ¿no? Porque seguro que muchos de estos poemas que encontramos en Érase ninguna vez, a lo mejor están inspirados en alguna de esas canciones de las que hablas, ¿no? Bueno, yo creo que más que en las canciones, creo que lo que te da un poco pie a la forma de escritura es a mí en este caso la música que he ido viviendo a lo largo de los años. La música inglesa que yo he escuchado y con la que me siento muy identificado es así muy melancólica, es tiene bastante de triste también, un poco nostálgica. Sí. Entonces, salvo algunas canciones que son más rock and rolleras, por así decirlo y demás, digamos que no sé si es por el clima de allí o por la personalidad que tienen los ingleses y demás, con la cual yo me siento bastante identificado, pues luego eso a la hora de plasmar los escritos te sale en cierto modo, ¿no? Ese tono Melancólico, melódico, sí, melancólico, es efectivamente. Por eso decía Esther que íbamos a sentir emociones, entre ellas algunas así como de tristeza, no sé, ¿no? Además es que cualquiera de los poemas sirve porque en algún momento hemos estado en esa situación, Mario, para que luego digan que los hombres no tenéis sensibilidad. Lo que pasa que quizá os cuesta más sacarla al exterior, pero... Yo creo que la tenemos mejor escondida. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Así que para todos aquellos que aún no hayan descubierto a Mario González, por favor, que adquieran cuando puedan
este segundo libro, Érase ninguna vez, o el primero, Tu chaqueta ya no me abriga, porque van a descubrir muchísimas cosas, ¿no? El punto de vista no es cuestión de poner en una balanza quiénes son mejores, si hombres o mujeres, porque todos en realidad pues sentimos igual, ¿no? Todos sentimos, mejor dicho, ¿no? Sí, La forma de efectivamente. expresarla quizá es diferente. Pero, cómo te nacen estos poemas? ¿Es como un derroche de emociones que necesitas plasmar en el papel o es algo quizá más meditado? Bueno, realmente, como has comentado antes, yo creo que son historias que narro en primera persona, Hmm. pero como bien has dicho, pueden valer para cualquiera, porque lo que estoy contando son cosas que yo he vivido y que en el fondo pues ha vivido todo el mundo, ¿no? Entonces, desde que empecé con la chaqueta, con los relatos, y siguiendo por este nuevo libro, Érase ninguna vez, con los poemas, cualquiera que haya vivido alguna historia de desamor o de un principio sin final o de Sí. siempre el mismo final, por así decirlo, se va a sentir identificado. Entonces, el cómo me nace, claro, es un poco difícil de explicar porque es complicado hablar sobre pues cómo fundamentas tú esos escritos en la inspiración, ¿no? Pero básicamente es cuando tienes a lo mejor una época que has vivido muy fuerte, ¿no? En cuanto a tema de sentimientos, y cuando pasa un tiempo, pues digamos que tu corazón y tu cerebro se aflojan un poco y yo lo voy soltando a través de los escritos. O sea que es todo autobiográfico. Como hablas de que es en primera persona y son cosas que tú has sentido, todas son todos los poemas Bueno, que hay aquí los has vivido, los has sentido o te lo ha contado como... bastante de lo que yo escribo lo baso en mis vivencias. Lo que pasa que digamos que yo voy guardando casi todas esas vivencias, digamos, siempre lo he dicho, como si fueran en un cajón pequeñito, ¿no? En varios cajones. Entonces, hay en algún momento en el que cuando esa historia ha pasado o tienes esos recuerdos, pues te da por escribir, pero tampoco son tantas personas, me refiero, o sea, realmente pueden ser ciertas personas Sí, que que me te han marcado provocan la diferentes... vida, Sí. y que hay otra gente, otras personas que a lo mejor pues continúan su vida sin mirar hacia el pasado, y digamos que yo tengo pues a lo mejor ese tono más sentimental o nostálgico, por el cual a veces pues doy la vuelta atrás, ¿no? Y veo un poco lo que he ido recorriendo por el camino de mi vida, y voy escribiendo pues sobre esas cosas que me han ido ocurriendo. No al 100% es autobiografía, ni en el primero ni en el segundo, pero sí hay mucho porcentaje de poema vivido, por así decirlo. Oye, no es fácil, Mario, atreverse a abrir esos cajones, ¿no? Que se supone que No, están cerrados. Porque no es es fácil. como destapar un poco la caja de Pandora. Nunca sabes cuál va a ser tu reacción, porque puede ser que creas que está superado y puede que no. O con suerte puede que sí, porque Claro, ya quizá sé. el tiempo te ha marcado de un modo diferente y te aleja un poco, ¿no? Te marca una perspectiva diferente de todas esas emociones y todos esos sentimientos. Sí, a mí, bueno, básicamente a mí lo que ya he comentado alguna que otra vez en alguna entrevista es que a mí escribir me sirve a modo de terapia, ¿no? Entonces, sí que es cierto que digamos que a lo mejor esos sentimientos que tienes por ahí encerrados o guardados en el cajón, como he comentado antes, pues los plasmas al plasmarlos en los libros, Sí. digamos que te da sensación de liberación, ¿vale? Pero por De otra pasar parte, página, ¿no? efectivamente, nunca mejor dicho, hablando de libros. Pero también es cierto que esa parte emocional que quedan los libros, digamos que luego es mucho más difícil de transmitir, o tienes mucha más presión a la hora de transmitirla cuando tienes que presentar un libro o cuando tienes que atender a los medios, porque no estás hablando a lo mejor de una novela la cual es inventada y a lo mejor es un tema que no te roza a ti directamente, sino que Sí. aparte de la presión que ya conlleva por la presentación de un libro a los medios y demás, pues estás hablando muchas veces de ti, de lo que te ha pasado y de tus sentimientos, ¿no? Entonces, esa es una parte complicada, pero por otra parte, yo creo que la liberación que tienes a la hora de escribir, o en mi caso también de componer canciones o de hacer cualquier cosa creativa que tenga que ver con el tema de los sentimientos, pues al final creo que es algo bastante positivo para la persona que trabaja sobre ello. Es una doble exposición, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, efectivamente, efectivamente. Es que siempre se dice que cuando uno está triste es cuando mejor escribe. Sí, bueno, Fluye todo. normalmente lo dicen los libros de poesía, lo dice la Sí. letra de las canciones, no lo decimos ni tú ni yo. O sea, Sí. realmente si hacemos una recopilación de música española, por ejemplo, pues veremos que de las mejores canciones y de los mejores compositores, casi todas las canciones son tristes o hablan de pérdidas
y bueno, creo que realmente eso es una fuente de inspiración. Cuando, esto creo que ya lo he comentado también alguna que otra vez, cuando tú estás viviendo una relación, digamos, positivamente o estás viviendo con alguien y no tienes esa pérdida, creo que directamente vives el momento y no te paras a pensar sobre él, ni a escribir sobre ello, ni nada más, simplemente lo disfrutas. Sí. Y cuando ya no lo tienes, pues es cuando a lo mejor tienes esa sensación de pérdida o de echar de menos y demás ciertas situaciones que son las que te hacen escribir normalmente para bien, porque en mi caso quiero decir que aunque sea a lo mejor una literatura un poco nostálgica y un poco dura a veces para corazones frágiles, como yo digo, que luego tampoco les han ido tan mal, pero vamos, creo que en el fondo hay bastante optimismo. Bueno, Mario, ¿y cuánto tiempo le has dedicado a escribir este libro? Bueno, poco tiempo, porque dices que entre el año pasado publicabas ya uno y en menos de un año otro, pero todos esos cajones, ¿desde cuándo estaban ahí? Todas esas, has ido abriendo cajones y había historias que a lo mejor hace años que estaban ahí, ¿no? Esperando. Sí, el primer libro, de hecho, el de Tu chaqueta ya no me abriga, tiene algunos relatos que escribí hace bastante tiempo. Y pues más o menos como desde los 18 o 20 años es cuando empecé a guardar, digamos, relatos, canciones en los cajones, ¿no? De pues lo típico de tu habitación y tal, empiezas ahí a escribir cosas, pero nunca sale a la luz. Y el año pasado, cuando publiqué el primer libro, lo que hice fue juntar algunos relatos que tenía escritos con relatos nuevos a raíz de que ya me dijo una editorial, en este caso Cuadernos del Laberinto, que estaba interesada en mi trabajo y tal. Entonces me puse más en serio, ¿no? Ya me lo empecé a tomar un poco más en serio porque, claro, ya veía que tenía posibilidad de que mi libro saliera a la luz y entonces le empecé a dedicar bastantes horas. Y acto seguido, cuando acabé ese libro, pues mientras que tengo inspiración, yo voy escribiendo. Entonces, digamos que voy escribiendo y hay en algún momento que pongo punto y final a un libro, pero yo sigo trabajando siempre y cuando tenga inspiración, ¿no? Entonces, este en concreto, pues me llevó a escribirlo unos 4 meses aproximadamente, más otros 3 o 4 de repaso. Porque lo que yo digo es que, digamos que el plasmar así la primera impresión en el papel es bastante sencilla, entre comillas, cuando tienes ideas, cuando tienes inspiración, pero luego el revisarlo y volver a revisarlo es bastante pesado. Entonces tienes que trabajarlo bastante para que luego el libro, pues cuando vaya a maquetación y demás, quede lo mejor posible. Claro, seguro que eres muy autocrítico. A mí me gustaría que los lectores, por si alguien tiene la duda de leerlo o no leerlo, que vean una frase que tienes en la contraportada del libro que me encanta. Sí. Y por una vez habló el corazón, dejando muda a la mente. Qué bonito. Me he quedado muda yo también. Realmente es una frase resumen de lo que dice este libro, ¿no? Y de lo que habla Mario Miguel Áñez González en sus escritos. O sea, un resumen, sí. Sí. Dice mucho de ti. Además, me ha parecido también original porque luego hay muchos escritores que ponen a lo mejor unos párrafos y demás. Yo quise poner así como una frase para que a la hora de mucha gente ve la portada y luego mira la contraportada, pues como que le dé una idea de lo que quiere decir la portada, ¿no? Y que cuando mira la contraportada, pues afiancen esa idea, ¿no? Simplemente con una frase que además gustó mucho las redes y por eso me decidí también a poner esa frase. Bueno, pues para todos los que nos están escuchando, además de que puedan seguirte en Facebook, porque eres bastante activo y además siempre sorprendes con frases muy emotivas, para bien o para mal, ¿de qué otra forma pueden adquirir tus libros? Pues bueno, mis direcciones de internet son mario.m.gonzález en Facebook y luego en Twitter es @m_mariogonza y en Instagram, que también estoy bastante activo últimamente, soy Mario Mind. Y la forma de adquirir mis libros, pues se pueden adquirir a través de internet, en cualquier en cualquier tienda de ventas tipo Amazon, eBay, los tienen disponibles. En librerías normalmente es por encargo porque digamos que mis libros están en venta unos meses cuando es novedad, pero luego se tienen que ir a la librería directamente a encargarlos, ¿vale? Y en principio esos serían los puntos de localización, tanto por internet
como por librerías normalmente, pero por encargo. La FNAC, Casa del Libro o cualquier librería que tengan en sus cercanías que trabajen con mi distribuidor. Mario Miguel Áñez González, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Operación Retorno. Ya hablaremos de ese tercer libro que se está gestando. Sí. De momento disfruta de los buenos frutos que te está dando Érase ninguna vez y ya nos encontraremos por ahí. Muy bien, pues muchas gracias a vosotras. A ti, Mario. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.